Hola, soy el profe Pascual y hoy les traigo un nuevo video tutorial de cómo hacer un ejercicio de semejanza de triángulos. El ejercicio dice lo siguiente: determina si los siguientes triángulos son semejantes. Aquí hay dos triángulos y el dato que nos dan es que la figura ABCD es un rombo. ¿Qué nosotros podemos deducir de que esta figura sea un rombo? De que los lados opuestos son paralelos, o sea, el lado AB, el lado DC, paralelos, y el lado AD y el lado BC también paralelos. Y además que los ángulos opuestos son congruentes. El ángulo formado en el vértice A con el ángulo formado en el vértice C, el ángulo formado en el vértice D con el ángulo formado en el vértice B. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer para poder demostrar esta semejanza es establecer la correspondencia. Paso 1 entonces, establecimos la correspondencia y nombramos nuestros triángulos. El primer triángulo se nombra como nosotros queramos, considerando siempre que tiene que ir en contra de las manecillas del reloj. O sea, lo podemos nombrar ABD, DAB o BDA. Para este caso lo vamos a nombrar como ABD. Entonces, nombramos nuestro triángulo ABD. Si nos fijamos, la letra D y la letra B están compartidas tanto para el triángulo número 1 como para el triángulo número 2. Entonces en el triángulo número 2 se nos van a repetir estas letras. ¿Y cómo establecemos la correspondencia? Vemos a qué vértice le corresponde la letra A. La letra A se corresponde con la letra C, porque como ya dijimos de que en un rombo los ángulos opuestos son congruentes, este ángulo del vértice A es congruente con el ángulo en vértice C. Entonces nuestra primera letrita sería la C. Y luego seguimos el orden en contra de las manecillas del reloj. O sea, C, D, B. Por lo tanto, la letra A se corresponde con la C, la letra B con la D y la letra D con la B. Luego, tenemos que pensar qué criterio utilizar. No conocemos la medida de los lados, solo sabemos que todos los lados son de igual medida, no sabemos cuál, y no conocemos la medida de los ángulos, pero solo sabemos que los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, vamos a utilizar el primer criterio a veces que no funciona, y el primer criterio que nosotros conocemos es el criterio ángulo-ángulo. Entonces, vamos a comparar las medidas. La medida del ángulo, y nombramos el primer ángulo, que nosotros ya deducimos que era el ángulo A, va a ser igual a la medida del ángulo C. Pero no sabemos cuál es. Entonces, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C, porque el vértice A y el vértice C son vértices opuestos en un rombo. Y tenemos aquí, lo podemos justificar por la hipótesis número 2, que los vértices opuestos en un rombo tienen ángulos congruentes. Entonces, lo justificamos por la hipótesis número 2. Y además, la medida del ángulo ABD, ese ángulo es igual a la medida del ángulo CDB, ese ángulo CDB, con vértice D del triángulo 2. ¿Y por qué lo deducimos eso? Porque son ángulos alternos, o sea que están alternados entre paralelas. Y todos los ángulos alternos internos entre paralelas tienen igual medida, es decir, son congruentes. Y eso lo deducimos por la hipótesis número 1, porque como esto es un rombo, sus lados opuestos son paralelos. Entonces, hipótesis 1, y ya está justificado. Ahora, como verificamos de que para estos dos triángulos se cumple el criterio ángulo-ángulo de semejanza, podemos concluir, por lo tanto, el triángulo, y nombramos el primero, ABD, y nombramos el segundo, triángulo CDB. Ahora, ya que eran correspondientes y se cumple el criterio de semejanza, ahora son semejantes. Eso es todo. Que en paz descanse. No, queda enteramente demostrado. Muchas gracias.